Ahora ya lo veo. Muchísimo. Start recording, Stop to recording to train train again. again. Perfecto. Ahora ya Perfecto, ahora estoy ya estoy grabando. grabando. Thank you. Gracias. Yo sé que yo no te lo recordó así mentalmente, me dijo. Truto, telepathy. A A través de través de telepatía. Qué telepatía. Qué grande, yo grande, ahora yo lo ahora lo sentí. Ha sentí. Ha sido el sido el mensaje. mensaje. Cayó. Cayó. Bueno, Bueno, pues, déjeme le déjeme le sigo sigo hablando hablando acá. acá. Entonces Entonces vamos a vamos a comenzar con comenzar el con el tema de tema de cómo cómo pedir y pedir y ofrecer ofrecer un un favor favor en en inglés. inglés. As you As can you see, can see, there are there are some some modal verbs modal over verbs over here. here. Modal verb Modal verb can can and and cool. cool. Let's get Let's get started. started. Vamos a Vamos a comenzar. comenzar. Qué Transiciones, transiciones, Jonathan. Yo Jonathan. Yo extrañaba extrañaba eso. eso. So, So, let's let's start start with with the the introduction. introduction. Para Para pedir y pedir y ofrecer ofrecer favores favores en en inglés, o inglés, o sea, sea, request request and and offers. offers. Request, Request, ¿qué es? ¿qué es? Una Una petición. petición. Generalmente Generalmente no es no es como la, como se como se podría decir, podría como decir, una como una solicitud. solicitud. Mire Mire que que bien bien interesante interesante cómo la cómo la interpretación interpretación puede puede llegar a llegar a ser. ser. Está Está request request y y request. request. En el En el español español nosotros nosotros tenemos dos tenemos dos maneras maneras diferentes diferentes para para decir decir una una solicitud solicitud y y una una petición. petición. El El inglés inglés no no abarca abarca esas dos esas dos palabras en una palabras en misma. una misma. Request Request and and offer. offer. Y Y una una oferta. oferta. O O más más bien bien un un ofrecimiento ofrecimiento o un o un favor. Mire favor. que eso Mire que eso también es también bien es bien abierto. En abierto. ese En caso ese es lo caso es lo opuesto a opuesto a request, request, que se que se encasillaba en encasillaba una en una sola. sola. Acá Acá offer es que offer es usted que se usted se está está ofreciendo o ofreciendo o incluso puede incluso llegar a puede llegar a significar una significar una promoción and promoción and much more. much more. Para Para this this context, pero en context, pero este en este contexto, contexto, it's it's about about offering. Es offering, es sobre el sobre el ofrecer. ofrecer A a favor, favor, un un favor. favor. So yeah, So yeah, let's let's say say it's it's offering. offering. Digamos que es Digamos que del es el ofreciendo. ofreciendo. Se Se utilizan los utilizan los verbos verbos modales. modales. ¿Cuáles son ¿Cuáles los son los verbos verbos modales? modales? Bueno, Bueno, ya ya nosotros hemos nosotros hemos visto visto previamente sobre previamente el sobre uso el de uso de can can y cómo y este cómo nos este nos permite permite decir decir las las actividades que actividades que nosotros nosotros podemos y podemos y no no podemos podemos hacer. hacer. Por Por ejemplo, ejemplo, I I can can run run very very fast. Yo fast. Yo puedo puedo correr correr bastante bastante rápido. rápido. ¿Y se ¿Y se recuerda recuerda cómo lo cómo lo hacíamos en el hacíamos en el negativo? negativo? Simplemente le Simplemente le agregaba el agregaba el auxiliar auxiliar not. not. O O sea, sea, I I cannot cannot or or the the contraction contraction I I can't can't run run fast. fast. No No puedo puedo correr correr rápido. rápido. However, However, there are there are more more modal modal verbs. A verbs. A pesar de pesar de eso, eso, hay hay más más verbos verbos modales, modales, such as such the as the modal verb modal verb cool, cool, tal tal como el como el modal modal verb verb cool, cool, y y este este ya ya vamos a vamos ver a ver por por qué qué existe. existe. ¿Será que ¿Será que significa significa algo algo diferente al diferente al can? can? También También tenemos el tenemos el modal modal verb verb would. would. ¿Y ¿Y será que será que también es también es algo algo diferente o diferente o solo solo son son maneras maneras diferentes o diferentes o son, son, perdón, la perdón, la misma misma manera de manera de decir decir can? can? We're We're gonna gonna check that check that out out later later on. on. Vamos a Vamos ver a ver más más en más más adelante. adelante. By the By the way, way, por cierto, today's today's class class is is focused focused on on grammatics. La grammatics. La clase de clase este de día este está día está enfocada en enfocada en gramáticas. gramáticas. As you can Como see, se como puede se ver. puede ver. Bueno, maybe Bueno, maybe Jonathan Jonathan not not yet. yet. O tal vez O tal vez Jonathan Jonathan todavía no. todavía no. But But Danny can Danny can say, say, pero Danny puede decir, we do we do these these activities. activities. Hacemos estas Hacemos estas actividades. actividades. That That let's say two two classes per classes week, per dos week, dos clases por clases por semana are semana are focused on focused on grammatics. grammatics. Están Están enfocadas en enfocadas en gramática. gramática. And the And other the two other two classes classes are are focus on focus on us us putting in putting in practice what practice we've what we've learned. learned. Y las Y otras las dos otras dos clases son clases son enfocadas para que enfocadas para que nosotros nosotros pongamos en pongamos en práctica lo que práctica lo hemos que hemos aprendido. aprendido. That may That may vary, eso vary, puede eso puede variar. Oh, variar. Oh, let's let's welcome welcome Edwin. Edwin. Démosle la Bienvenida a Edwin. bienvenida a Edwin. Edwin, what's Edwin, up? what's up? ¿Qué hay de ¿Qué hay de nuevo? nuevo? Y bueno, Y bueno, entonces entonces vamos vamos a esta a clase esta más clase que más que nada a nada a aprender un aprender un poco de poco eso. de Vamos eso. a Vamos a sentar como sentar las como las bases. bases. Let me Let me remind you, remind you, we are we are learning the learning the rules rules just to just have to have an an explanation of explanation of why why things are things like are the like the things things are. are. Estamos Estamos viendo las viendo las reglas porque reglas porque queremos queremos saber por saber qué por las qué las cosas son cosas son como las como las cosas son. cosas son. It's not It's for not for you you to to remember and remember and follow the follow the structure structure word by word by word. word. No es No para es que para usted que se usted se recuerde y recuerde y siga la siga la estructura estructura palabra por palabra por palabra. palabra. It It doesn't doesn't work that work way. that No way. No trabaja y no trabaja y no funciona de funciona de esa esa manera. manera. So, So, let's let's continue. continue. Bueno, Bueno, continuemos. continuemos. La La diferencia diferencia entre entre ellos ellos reside reside en en el el contexto y contexto y acá es acá lo es que lo le que le decía decía anteriormente. anteriormente. Puede que Puede que sean sean similares o similares o puede que
puede que no, pero pero hay algo que nos ayuda a identificar que estos verbos modales no son iguales. ¿Y qué es? El El nivel de nivel de formalidad formalidad o o informalidad. informalidad. Pero Pero hay hay algo algo añadido, añadido, algo algo así, así, una una pizquita pizquita que que le le pone. pone. Es Es el el contexto. contexto. En base a qué lo En estamos base a viendo, qué qué lo gira estamos viendo, alrededor qué de la gira oración. alrededor de la Let's see oración. more. Let's see more. Veamos más. Veamos For más. example, For example, por we have ejemplo, these we two, have these two, tenemos tenemos estos dos, estos y dos, son y dos son dos oraciones. oraciones. I want to I know want to how know many how of you many of you besides besides Jonathan, me Jonathan, me gustaría gustaría saber saber cuántos de cuántos de ustedes, más ustedes, allá de más allá de Jonathan, Jonathan, has has microphone microphone tonight. tonight. Tienen Tienen micrófono micrófono esta esta noche. noche. Sandra Sandra says says that she that she couldn't join couldn't us. join us. Sandra Sandra dice dice que que ella ella no no se se pudo pudo unir unir ese ese día. día. But But Edwin, Edwin, Danny, Danny, do do you you guys guys have have microphone with microphone you? with you? ¿Tienen ¿Tienen micrófono con micrófono con ustedes? ustedes? Let's see Let's what see they what say. they Do say. you Do you guys have guys have microphone? microphone? ¿Tienen ¿Tienen ustedes ustedes micrófonos? micrófonos? Because Because we're we're gonna gonna need it. need it. Porque lo Porque vamos lo a vamos a necesitar. necesitar.
Come on. All right, that's fine. Danny says, yeah. Por cierto, Jonathan, you don't know about the international language yet. Usted no conoce del lenguaje internacional todavía. Un like acá, el lenguaje internacional que nos dice que sí. So if you can't write, si usted no puede escribir o whatever, you just can like. Entonces usted nos puede dar, thumbs up, pulgar arriba. All right, so, que lo domine. So let's see these two sentences. Veamos estas dos oraciones. Puedes traerme café. Mire cómo suena en el mismo español. Y la otra sería, ¿te molestaría abrir la ventana? Es como una manera bien diferente, ¿no? Lo tenemos incluso en los post-its que están ahí. Uno dice que es de una manera informal y el otro es de una manera formal. Entonces regresemos a lo que estábamos viendo. Tenemos que se utilizan verbos modales como can, cool y wool. Pero eso no quiere decir que sean los únicos, sino que son parte de esa lista amplia que son los modal verbs. As I mentioned before, como le mencioné antes, we're not taking too deeply this topic yet. Aún no nos metemos tan a profundidad en este tema. The main focus is for us to understand how we ask for favors in English. El mero propósito es que nosotros aprendamos cómo pedimos favores en inglés. But in the meantime, pero para mientras, we learn through the modal verbs. Aprendemos a través de los verbos modales. So that's the key. Esa es la clave. Es bastante bueno, ¿no? Porque matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, entonces veamos, de la manera informal, nosotros ya sabemos cómo hacer preguntas con el can. Sabemos que primero va el verbo modal can al comienzo, luego un sujeto y luego el verbo en la manera infinitiva. Y usted se preguntará, teacher, ¿qué era el verbo de la manera infinitiva? ¿Será que anda así girando en el infinito, en el universo, que no sé qué? No, vamos a recordar primero. Dije que se va a repetir con todos los modal verbs cuando hacemos una pregunta. When we are creating an interrogation. So let's see. Veamos. Can está acá, ese es mi verbo modal. Cuando hago una pregunta, sí o sí, así mandatoria, va a llevar el modal verb at the beginning, en el comienzo, así como cuando hacíamos oraciones con el did. ¿Se recuerda? O cuando hacíamos oraciones con el was y were y que estas eran preguntas. Pues exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a enfatizar qué le está dando el peso, qué es aquello que determina el contexto de la pregunta. Ahora, una vez que tengo este modal verb, que puede ser can, will, must, may, might, y todo lo que hemos estado viendo, esto determina el verbo y el sujeto. O sea, puede fulanito de tal traerme esto. Y por último, ahí viene el traerme, lo que acabo de decir, y este es el verbo. Cuando hablamos de verbo en infinitivo, no hablamos de que el verbo anda girando así en la forma del infinito, sino de que el verbo viene de la forma base, es decir, el presente simple. Cuando hablamos de presente simple, hablamos que nosotros hablamos de que el verbo no cambia, es decir, de que el verbo no lleva la ed, de que estamos hablando del pasado simple, o es decir, de que el verbo no va en ing, porque ese sería el continuo, o de que el verbo lleva la otra vez un participio, que sería la otra manera del pasado. No, sino que el verbo se queda como Dios lo trajo al mundo, así, en el presente simple. Por eso vemos el verbo get, que es sostener o traer, como tal, sin cambiar. Y tendríamos el otro mind opening the door. Porque en el opening en will sí lleva la ing. Bueno, déjeme le explico luego. Pero por el momento enfoquémonos en el can. Can you get me a coffee? ¿Me puedes traer un café? Y mire que aquí hay mil maneras de las que usted lo puede leer. Créame que el can solo hay una manera correcta, pero el resto de la oración hay miles de pronunciaciones según el acento. Sin embargo, nosotros estamos normalizando o aceptando más el acento americano. ¿Por qué? Porque es lo que está más cerca de nosotros, ¿no? Y es lo más globalizado, entre comillas. Entonces, el can siempre se dice como si fuese el novio de la Barbie, aquel muñequito. Como si fuese la K, la E y la N. Nunca va a decir can. Tal vez si lo quiere decir de manera negativa, pero no suena como correcto, sino que sería can't. ¿Cómo hacemos ese sonido para que sea negativo? Nosotros ya sabemos que sería el can, not. Pero en este caso yo le agrego la T. ¿Se acuerdan las pronunciaciones cuando estábamos viendo la T voiceless, que no tenía voz? Y decíamos, por ejemplo, stopped. Pues lo mismo, hago una T voiceless, o sea que no requiere de mi voz. ¿Por qué era voiceless? Por eso podemos hacer esta práctica. Póngase usted su mano en la garganta y cuando habla siente que le vibra, ¿no? Es porque mi voz está funcionando. Sin embargo, cuando yo hago el sonido de la
Mi Mi garganta garganta ya ya no no vibra, vibra, sino sino que que el el esfuerzo esfuerzo está está en mi en mi boca. boca. Por eso Por quiere eso decir quiere que ya no decir es que ya no es voiceless, voiceless, sino sino porque porque viene viene por el el efecto de mi efecto de mi boca. boca. Bueno, Bueno, entonces entonces eso eso sería sería de de una una manera manera informal. informal. Ahora Ahora veamos veamos del del otro otro lado. lado. ¿Te ¿Te molestaría molestaría abrir abrir la la ventana? ventana? Would you Would you mind mind opening the opening the window? ¿Te window? ¿Te molestaría molestaría abrir la abrir la ventana? ventana? Otra vez Otra vez seguimos la seguimos la misma misma lógica. lógica. Would you Would you mind? ¿Te mind? ¿Te molestaría? molestaría? Y Y déjeme le déjeme le explico explico esta esta expresión cómo expresión cómo funciona. funciona. El would El you would you mind mind va va junto, junto, o sea, o sea, ya en una ya en una parte, parte, un un todo. todo. Imagínese que Imagínese cuando que cuando usted va usted va saliendo, saliendo, usted no usted no sale, sale, digamos, digamos, claramente que no claramente ande que no ande sandalias. Aquí sandalias. le Aquí le aclaro porque aclaro si no porque si después no no se va a después no se va a entender entender mi mi ejemplo. ejemplo. Imagínese que Imagínese que usted va a usted ir a va a ir a correr correr y y cuando cuando corre usted corre se usted pone se pone calcetines y se calcetines y pone se pone zapatos. zapatos. Porque Porque menos que menos corra que corra descalzo, descalzo, pero creo porque que creo eso va que a ser un eso poco es un poco doloroso. doloroso. Entonces, Entonces, cuando corre cuando usted se corre, usted pone se pone calcetines y se calcetines y pone se pone zapatos. zapatos. Para Para esa es el esa es el combo de combo para de ir a para ir a correr. correr. Pues lo Pues mismo lo mismo aplica cuando aplica cuando nosotros nosotros utilizamos el utilizamos el would you would you mind. mind. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una Porque es manera una manera estrictamente estrictamente formal. formal. Por Por ejemplo, ejemplo, a tu a tu chero, a tu chero, a tu amigo, a tu amigo, a tu pana, a tu pana, a tu colega, a tu colega, a tu camarada, y camarada, y empieza así a empieza decir así a toda la decir toda la lista que lista hay, que hay, ¿verdad? ¿verdad? Por Por ejemplo, a tu ejemplo, a tu amigo no le amigo no le dirías, dirías, ¿te o molestaría? O sea, si sea, tenés si esa tenés esa confianza como confianza de como decirle de a la decirle a la persona, persona, le decís le de decís de manera más manera más informal, como informal, que, como que, hey hey Dani, Dani, abrime la abrime la ventana, ventana, porfa. porfa. Es como Es como que que, podés abrir ¿podés la abrir la ventana. ventana? Pero Pero hay una hay una formalidad formalidad que es lo que que es lo que cambia. ¿Se cambia. ¿Se recuerda lo que recuerda lo que veíamos veíamos antes? Que antes? había Que como había como unas unas escaleras. escaleras. Imagínenselo de esa Imagínenselo de esa manera. Está manera. como Está que el como que el nivel más nivel más formal, formal, medio medio y y informal informal total. total. Entonces, Entonces, te te molestaría molestaría está está hasta la hasta la arriba arriba de de toda esa toda esa grada. grada, De de que es que una es una manera manera bastante bastante formal. formal. Bueno, Bueno, I I recommend you recommend to you take to take notes. Le notes. Le recomiendo que recomiendo que tome tome notas. For notas. For example, example, I have I taken have taken notes notes about it. Yo he about it. Yo he tomado tomado notas de notas de eso. eso. And And maybe maybe just just taking taking notes of the notes of the structure. structure. O tal O vez tal vez tomar tomar notas de notas la de la estructura. estructura. So that So way that we way we can can use it use it later later on in on in the the activities we're activities going to we're be gonna be doing. doing. Así de esa Así de esa manera lo manera lo podemos podemos utilizar luego utilizar en las luego en las actividades que actividades que estamos estamos haciendo. haciendo. Alright, Alright, with that with being that being said, con said, eso con eso dicho, dicho, let's move let's move on. on. Vamos a Vamos a movernos. movernos. And And here, here, especially, we especially, have we have some some samples. examples. Tenemos aquí Tenemos aquí específicamente específicamente algunos algunos ejemplos. ejemplos. However, a However, a pesar de pesar de eso, eso, we we have have just just more than more that. than that. Tenemos Tenemos más que más eso. que eso. We have We have particularly, tenemos tenemos particularmente particularmente some some topics that topics will that will help us help us understand understand how we how we ask ask favors in favors in English, English, que nos que nos ayudan a ayudan a entender entender particularmente particularmente cómo cómo nosotros nosotros pedimos pedimos favor en favor el en inglés. inglés. And And please please keep in keep in mind, y por mind, y por favor favor tengan en tengan en mente mente that there that is there no is no single single way, way, que no hay que no hay una una sola sola manera. manera. It It depends if depends we are if we are speaking speaking formal or formal or informal. informal. Depende si Depende si nosotros nosotros estamos estamos hablando de la hablando de la manera manera formal formal o o informal. informal. Y Y bueno, bueno, veamos un veamos un poco. poco. Existen Existen diferentes formas de diferentes pedir un formas de pedir favor un en favor en inglés, o inglés, sea, o sea, making making request. request. ¿Por qué ¿Por qué utilizamos utilizamos make? making? En este En caso este caso utilizamos utilizamos making porque making porque nosotros nosotros estamos estamos diciendo diciendo haciendo. haciendo. Por Por ejemplo, I ejemplo, I can make can make breakfast. Yo breakfast. puedo Yo puedo hacer el hacer el desayuno. desayuno. Y Y eso se eso diría te el diría el make. make. En este En este caso caso sería sería making. making. ¿Por qué no ¿Por qué no sería el sería el doing? doing? Porque el Porque el doing es doing una es una actividad actividad diferente. diferente. Cuando Cuando usted usted junta junta cosas con cosas sus con sus manos y las manos y las empieza a empieza a crear, crear, por por ejemplo, ejemplo, digamos digamos que que yo yo estoy estoy haciendo haciendo este este cuaderno y lo cuaderno y lo creé creé desde desde cero. cero. Ahí Ahí estaría estaría utilizando el utilizando el verbo verbo making, making, no el no el verbo verbo do, do, porque el porque do el es de do es una de una actividad. Por actividad. Por ejemplo, ejemplo, Jonathan Jonathan saldría a saldría a correr. correr. He He do do run. run. Él Él corre. corre. En En caso caso diferente diferente sería sería Danny está Danny está haciendo la haciendo la cena. cena. Danny Danny is is making the making the dinner. dinner. Haciendo la Haciendo la cena. cena. Ahí es Ahí es donde donde cambia. cambia. Bueno, Bueno, una vez ya una vez ya tenemos tenemos eso, eso, veamos qué más. veamos qué Según el más. contexto Según y el el nivel de contexto la y el nivel de formalidad la del lenguaje. formalidad del lenguaje. Muchísimo. Algo que Muchísimo. habíamos Algo que visto habíamos antes. visto antes. Entonces, ¿cuáles Entonces, deberíamos ¿cuáles deberíamos considerar considerar nosotros? Mire que estoy nosotros? Mire que viendo estoy que viendo que Ah, no, Ah, pensé no, que no, había no,
Pensé que había repetido uno, pero hasta donde yo veo, creo que no. Ah, sí, el can I, can we. Bueno, anyways. Veamos primero cómo está dividido eso. Tenemos aquí un muñequito bien cool. Y nos dice, can you, can I, can we. O sea, can you, puedes tú, can I, puedo yo, can we, podríamos nosotros. Hay algo bien genial, y se acuerda que lo habíamos visto en clases anteriores, que aquella sabemos que el orden va así, ¿no? Que el modal verb va primero y que luego va el sujeto. O sea, el sujeto puede ser un sustantivo, que es una cosa, un animal, un objeto, whatever, o un nombre.
Pero el pronombre, ¿qué son? Por ejemplo, él, ella, todo eso. Eso ya lo tenemos. Entonces sigue la misma estructura todos. Primero va el monitor y luego va el pronombre o el sujeto o el sustantivo al que nosotros nos estamos refiriendo. Generalmente cuando nosotros lo vemos en los libros o lo vemos en cualquier academia o en cualquier lugar, siempre se refieren a sujeto y no como sustantivo y pronombre. ¿Por qué? Porque Dani puede decir, profe, yo quiero en vez de hablar de un pronombre, quiero hablar de Susana y no decir ella. Entonces ahí está abierto a que usted elija un sujeto. No necesariamente tiene que ser Susana o ella, sino que puede ser cualquier sujeto abierto. Chivísimo. Tenemos can you, o sea, y también está can I, can we. Ahí está el que había repetido, ya que les había dicho. Y teníamos could I y could we have. También tenemos could you, could I, could we. Y por último, would you. Vamos a ver uno por uno con detenimiento. Vamos a quedar también en oraciones con eso. Antes de llegar allá, déjenme le comparto la pizarra. If you wanna share and you wanna write in board, si usted quiere compartir y quiere escribir en la pizarra, you can also do it. También lo puede hacer. ¿Cómo? Yo le estoy dando acceso a todos los usuarios que tengan esto, o sea, cualquiera, el acceso se crea directamente acá en la llamada. Usted lo va a ver en el chat de esta llamada. I'm inviting you so you can check it out. Los invito para que ustedes lo puedan escribir, puedan hacer whatever you want, lo que ustedes quieran ahí, o si quieren hacer sus ejercicios en la pizarra, pueden hacerlo también. So that way you don't feel that I'm the only one who can. De esa manera no siente que soy el único que puede, porque realmente no. Bueno, entonces, ya está creada la pizarra, si usted gusta entrar, puede entrar sin problema. So let's continue. Continuemos. Siento que estoy hablando yo un montón, ¿sabes? Voy monólogo. Generalmente estamos como que hablando más. Anyways, let's move on. De cualquier manera. Vamos a movernos. Bueno, tenemos los verbos modales y vamos a comenzar con el más fácil, o sea, uno que nosotros ya conocemos. Can you, can I, y can we. ¿Cómo se utiliza esto? Dani, if you are there, please help me reading the instruction. Si está ahí, por favor, ayúdenme a leer la instrucción. Este de acá. Se utiliza en contextos. Se utiliza en contextos informales y neutros. Se traduce como puedes, puedo, podemos. Ahí está. Perfecto. Se utiliza en contextos informales y neutros. ¿Qué querrá decir eso? O sea, informales es lo que le decía, ¿no? Así, entrecherada. O neutro, tal vez alguien con el que usted no tiene tanto contacto, ¿sabe? Pero tal vez está como en su mismo rango, como que tal vez su misma edad, o por así decirlo. Y allí es donde se mantiene como neutro. ¿Cómo se traduce esto? Recuerde que esto se traduce en inglés de esta manera, perdón, al español de esta manera. Can you puede ser puedes, pueden, porque el you abarca más, no solo el vos o el tú, sino que también es el ustedes. Can I es una pregunta interna. Se pregunta hacia usted mismo. Can I go to the bathroom? ¿Podré ir al baño? Y no realmente siempre es el puedo, sino que alguna vez es cuando usted lo pregunta a otra persona. O sea, ahorita me acabo de preguntar a mí mismo, ¿no? Can I go to the bathroom? ¿Puedo ir yo al baño? También podría preguntarle a alguien más. ¿Puedo ir al baño? Ya no solo sería como que esa pregunta solo a mí, sino que ahora también la puedo hacer a alguien más pidiendo permiso a esa persona para que me deje ir al baño. O sea, son como que esos modal verbs no están únicamente encerrados a que nosotros pidamos favores o permisos, sino que son incluso como preguntas personales. También tendríamos can we. Can we go to Disneyland? ¿Podemos ir nosotros a Disneyland? Ese podría ser uno. Pero eso ya son como factores, ¿sabes? Como que viajes o así. Veamos cómo sería en permisos. Digamos que Jonathan, Edwin, Enrique y Dani, los cuatro, quieren ir a jugar fútbol. Y vamos donde la mamá de Jonathan y le decimos todo. Bueno, más bien Jonathan le dice, Mom, can we go to play soccer? ¿Podríamos ir a jugar fútbol o podemos ir a jugar fútbol? Esa es una manera de pedir como el permiso. Yeah, you can. Sí, puedes. No, you can't. En este caso, si Jonathan no quiere ser tan formal con su mamá. ¿Por qué? Porque podría ser en el punto que nos dice que es neutro. Bueno, veamos la oración que tenemos acá. Jonathan, vos el que desempolve su micrófono y me ayuda a leer. Can you lend me $10? Can you lend me $10?
Perfecto. Thank you. Acá tenemos el verbo lend, que me quiere decir prestar. Nosotros ya conocimos el verbo borrow, ¿no? Que es el prestar. But that's kind of different, though. Pero eso es algo diferente. ¿Por qué? Porque borrow es de cuando por ejemplo, quiere que le presten un lapicero, o que le por ejemplo, quiere que le presten un lapicero, o que le presten una página, whatever. Lend is strictly, lend es estrictamente for asking money, lend, para pedir dinero prestado, especially for that purpose, particularmente para ese propósito. También podría, aquí ya vimos los tres ejemplos, el can I, can you, can we. Let's see more. Veamos más. También tenemos el verbo modal could you when we are asking for favors or permission. Recuerde que esa no es la aplicación para todos los verbos. Estamos aplicándolo ¿dónde? Lo estamos aplicando para ver sobre los permisos o las peticiones que nosotros tengamos o favores que nosotros queramos. Bueno, tenemos el verbo could you, could I, could we. Mire cómo muchas veces eso hay una, yo la decía tan antes cuando estábamos en clases presenciales, de que está la economía del lenguaje. Y Dani, profe, ¿qué se refiere usted con economía del lenguaje? ¿Será que hay un banco del lenguaje internacional? No, economía del lenguaje es básicamente que nosotros, al igual que el español, tratamos de hacer las palabras lo más simples posible para que nosotros no tengamos que estar modulando tanto o hablando tanto. De esa manera lo hacemos más natural, más fluido. Entonces en economía del lenguaje yo digo could I, no es could I, porque es como más lento, ¿sabes? Could I go to the bathroom? Can we go to the bathroom? Es como ese sería today, right? Could we go to the bathroom? Anyways, that was just a fact. Eso es solo un hecho. Let's see. Veamos, Dani, ya que usted me está ayudando con las introducciones, ayúdeme con esta. Se utiliza en contextos neutros o cuando se utiliza en contextos neutros o cuando se quiere dar un tono amable. Es una construcción que can you se traduce como podrías, podríamos. Exacto. Entonces ya tenemos que este se quiere dar de un tono más amable. O sea, no vaya a confundir que es lo mismo que el can you. ¿Por qué? Porque ya le dije que es entrechado. O alguien que se tiene como un punto más neutro, ¿sabes? Como que sabe que le puede tirar ahí un chiste más así abusivo, por así decirlo. El could you, could I, could we es de un tono más formal. Y también quiere suavizarlo, quiere ser más amable, quiere ser más amistoso. Por ejemplo, pongámoslo en contexto. Digamos que Dani está en la universidad. Y Dani quiere hablar o quiere pedirle un favor a una niña. O sea, no necesariamente para que la niña le guste, sino porque es una niña y él es una persona amable y cuando la persona no la conoce, la habla de esa manera. En este caso, porque es una desconocida, sería un tono formal y podría ser en un tono más amable, que es el me podrías pasar la página, por ejemplo. Could you please pass me the paper sheet, la página. La could be one example. Ese podría ser un ejemplo. Veamos cómo es una construcción formal. O sea, es la construcción del can you, pero de manera como embellecida. De nuevo le digo, como que se le pone sal así como el TikTok. Se traduce como podrías, podría o podríamos. ¿Y qué es lo que determina cómo nosotros lo traducimos? El pronombre. O sea, podrías sería cuando es el you, podría cuando hablo en primera persona o le pregunto a una persona si me permite. Como could you please allow me? ¿Podría usted permitirme? O could we go to the bathroom? ¿Podemos ir nosotros al baño? Ahí está. Así usted lo puede utilizar con todo el resto de los verbos. Por ejemplo, could they? ¿Podrían ellos? Could she? ¿Podría ella? Could he? ¿Podría él? Y eso no se encierra únicamente al verbo modal could, sino que aplica a todos los verbos modales. Tenemos un ejemplo en el inglés. Jonathan, hablemos en lengua extranjera, hablemos en esa lengua inglesa. Ayúdame a leer esa oración, por favor. Could you help me do my homework? Exacto. Thank you. Gracias. Y vamos a ver por qué acá. Yo estoy seguro que más de alguno me lo preguntará. Quique, mira, porque ahí no dice doing my homework. Porque yo quería, ¿podrías ayudarme haciendo mi tarea?
¿Verdad que hace sentido cuando lo decimos en el español? Sin embargo, en inglés, it doesn't make sense. No hace sentido. Porque hay uno en particular que es el único que nos deja que nosotros le pongamos la ing. En este caso, no. ¿Se acuerdan que antes veíamos que todos los verbos después de el modal verb y el sujeto iban en el infinitivo? Pues exactamente lo mismo. Es decir, que cuando no utilizo un verbo al que vamos a llegar, que era, por ejemplo, ya se puede decir, ya me aguanté, que es el verbo would. Ahí sí irían todos en infinitivo, o sea, perdón, en el gerundio. O sea, el verbo, pues, no todas las palabras. Sin embargo, acá no sucede lo mismo. Could you help? Ahí help es el verbo, ayudar. Como tal, el verbo se mantiene en la forma base, no cambia. Y nos decía Jonathan, could you help me do my homework? ¿Me podrías ayudar a hacer mi tarea? No es como que directamente podrías ayudarme haciendo mi tarea. En el español lo podríamos decir así. However, in English that version doesn't exist. Esa versión no existe. Thank you. Let's see more. Veamos. Bueno, no hemos hecho. No, de hecho hicimos nuestros ejercicios. Awesome. Let's see more. Veamos más. Ahora veamos sobre el can I, can we have. ¿Qué es lo diferente aquí? Aquí está la clave. ¿Qué dice el have, el verbo posesivo? Mire que este verbo a veces es un auxiliar o a veces es un verbo dependiendo de la posición en la que está. En este caso nos sirve como un verbo auxiliar. Entonces mezclan los dos y hacen la misma función. Un verbo auxiliar. ¿Por qué auxiliar? Porque me ayuda a decir que yo quiero algo. O sea, quiero ser posesión de algo. No, más bien, quiero tener la posesión de algo, no quiero ser posesión de algo. Eso me va a decir como, ¿qué? Entonces, tenemos can we have, sería can I have, can we have, could we have. O sea, y así puede ir usted rotando todos los pronombres. Could she have, could he have. Podríamos decir que estamos en una cena, y usted está en el cumpleaños de su papá y usted quiere que su papá lo traten como un rey, como se lo merece. Y usted le dice al mesero, waiter, mesero, por favor, podría darle a él un vino tinto. Could you give him, podría darle a él a tint wine, un vino tinto, por ejemplo. That's an example, ese es un ejemplo. O can we have, podríamos tener nosotros a meeting later on, podríamos tener una reunión más tarde. O can we have a talk, podemos tener una conversación, digamos que Jonathan está enojado. O Jonathan, por ejemplo, le quiere decir a alguien como que, mire, su carro está así, ¿verdad? Entonces Jonathan le dice, ¿podríamos tener una conversación más tarde? Could we have a conversation later on, más tarde? Bueno, esa es como que algunas ideas. Ya las vamos a poner todas en papel más tarde. Dani, ayúdame con la instrucción, por favor. ¿Qué quiere decir todo esto? Se utiliza el verbo have precedido de I. Please help me reading that. Se utiliza el verbo have precedido de I cuando se quiere que el interlocutor o le traiga algo antes. Se traduce como be nos puedes traer, be nos puedes dar. Exacto. Bueno, yo no sé si tienen dudas, pero se los voy a explicar acá, justo lo que nos acaba de decir. Ya tenemos el verbo have, que es lo que le decía, ¿no? Antes del verbo, ¿sabe por qué? Porque el verbo aquí es como tal. O sea, va primero el sujeto y luego el verbo, porque el verbo determina lo que quiere el sujeto. Entonces vamos a ver cómo va. Por ejemplo, I o we, que tenemos arriba, yo o nosotros, después iría el have. Pero veamos para qué nos ayuda el can o could I have. Y es para que el interlocutor le dé o le traiga algo al hablante. ¿Quién es el hablante? Según esta lógica, ¿no? Nosotros somos quienes lo solicitamos, somos los hablantes. El interlocutor sería la persona en la que está recibiendo nuestra información.
Si me podrías traer algo, por eso dice me podrías traer o podría tener una, me podrías traer o podría tener una o nos podrías traer o nos puedes o les podrías, dependiendo del pronombre, es lo que le digo. Aquí la infinidad de usos según el pronombre. Como que podrías traerle si estoy hablando de un animal. Es bien igualito como el que could you have him. Le podrías traer the menu, el menú, como es el ejemplo de abajo. Vamos a ver ese ejemplo como tal. Siento que este de los más fáciles, pero también nos ayuda bastante a los contextos particulares, como este de acá. ¿Podrías traernos el menú, por favor? ¿Cómo sería eso en inglés? Jonathan, could you please help me read the sentence in English? Could we have the menu, please? Could we have the menu, please? Exactamente. Please. Siempre que vamos como una pregunta, terminamos como para arriba. Y ahí está. Could we have the menu, please? Es como una mención más natural, más fingida hasta cierto punto también. Bueno, ese era el de este modal verb. Alright, let's move on. Vamos a movernos. Ahora vamos a ver sobre otros modal verbs. Esto van a ser ya para el cierre de nuestra clase de este día. In the next class, we're going to be putting in practice these topics particularly. En la siguiente clase vamos a estar poniendo en práctica estos temas particularmente. So, let's see. Veamos. Would you, ahora ya tenemos nuevos, ya no es el could y el can, sino que ahora vamos con el would you, y ese tiene otra versión, que es would you mind, te importaría, y vamos a ver cómo es el would también sin el mind, y teníamos I was wondering if, me preguntaba si, mire que todos esos nos ayudan para la idea, cómo pedir un favor en inglés. Let's see, veamos. Tenemos el verbo modal para pedir un favor, would you. Dani, ¿cómo utilizaríamos nosotros el would you? Ese es bastante fácil. Explíquenos por qué, Dani. Se utiliza en contextos formales o cuando... Se utiliza en contextos formales o cuando se quiere pedir un favor importante. Se traduce como el condicional en español. Harías, irías. Exacto. Gracias. Se recuerda que lo estábamos viendo anteriormente. Anteriormente habíamos visto pretérito perfecto e imperfecto. Sin embargo, en el español también existe este como tal, el condicional. No es porque... Bueno, se lo voy a decir. Se llama condicional como tal porque condiciona de cierta manera al interlocutor. ¿Por qué? Por ejemplo, Jonathan, ¿irías al centro, por favor? ¿Irías al centro a traerme mis cosas? Hacer una oración en español. Quiero que usted vea cómo funcionan los condicionales. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido este favor a Jonathan, le estoy condicionando ¿a qué? A que Jonathan vaya al centro a traerme mis cosas. Lo mismo aplica para el harías. Le puedo decir a Edwin, estoy condicionando pidiéndole este favor, es bien curioso. Le diría, Edwin, ¿harías la limpieza por mí en lo que regreso? ¿O harías el almuerzo mientras yo voy a traer a tu hermana? Le diría a la mamá. Es un favor condicional. Entonces aquí aplica exactamente lo mismo. ¿Cómo lo puedo contrastar para aprenderlo más rápido? O sea, tengo condición que me hace forzosamente. Y por eso escucho a ustedes que dicen amor incondicional, porque no lo hace con una condición, o sea, que no está forzado a hacerlo. Ya vamos a ver luego preguntas que sean incondicionales cuando nosotros queremos pedir algo. Bueno, veamos esta pregunta. Es lo que le decía. Sería una condicional, algo que fuerza hasta cierto punto la otra persona que haga este favor por usted. Jonathan, por favor, dígale la oración en inglés. Would you do the work for me, please? Thank you. Gracias. Would you do the work for me, please? Would you do the work for me, please? ¿Harías el trabajo por mí? Por favor. Y ahí está. Seguimos la misma lógica. Ningún verbo hasta ahorita va en el gerundio, es decir, ningún verbo va en la ing. Harías el trabajo por mí, por favor. Y acá sigue la misma estructura. Tenemos el would, que es el haría, que para los condicionales. Mire que el would ya lo vimos que puede suplantar el used to, el solía. Y ahora ya sabemos que también, vimos también el would cuando hablamos de deseo, ¿se acuerda? I want versus what I wish. Exactamente. I would like to go
me gustaría ir. Ahora vemos una tercera cosa de Google. Ya no solo para actividades que solía hacer, ni cosas que me gustaría tener o me gustaría hacer, o ahora también es para preguntas. Y acá con la pregunta condiciono a la otra persona. Would you do me the favor to please sit down? ¿Me harías el favor de por favor sentarte? Miren que es como un favor condicional que a la vez es bien formal y por eso mismo se dice acá que se utiliza en contextos formales. Vamos a ver el siguiente. Ahora veamos el would you mind. Se utiliza en contextos muy formales. Ya vamos escalando la escalera. ¿Por qué? Porque se nos decía que era de formalidad. Would you please? ¿Harías tú? Would you please do the homework for me? ¿Harías por favor la tarea por mí? Ya lo está diciendo de manera formal. Would you do the cleaning? ¿Harías tú la limpieza? That's a favor, but it's conditioning the people. Let's see this one. Veamos este. Este es un contexto muy formal, o sea, va más arriba. Cuando se quiere pedir un favor muy importante. Se traduce como ¿te importaría o te molestaría? Mire que es bien curioso el hecho de que no es tal cual como estaría en el inglés, sino que nosotros lo estamos interpretando o traduciendo a cierta manera de que haga sentido en el español. Porque cuando ponemos would you mind, básicamente estoy diciendo pensarías en o te molestaría, o sea, sí lo traducimos de cierta manera, pero lo embellecemos con el ¿te importaría? Te molesto haciendo eso. Eso lo digo en las preguntas que nosotros hacemos cotidianamente. Let's see. Veamos. Ahora, Danny, please help me reading the sentence in English. Would you mind taking us a picture? Would you mind taking us a picture? Phenomenal. Thank you. And this one is the one that particularly we use the ing form. Y ese es en el cual particularmente nosotros utilizamos la forma en el ing. Taking. ¿Ya se fijó? Después del mind ya tendríamos que seguir un verbo. Y el verbo ya no es infinitivo, sino que el verbo nosotros le estamos agregando la forma en la ing. ¿Te molestaría tomarnos una foto? Would you mind taking a picture? ¿Te molestaría tomarnos una foto? Pues vamos a ver un ejemplo más. Iba a decir que ustedes deberían hacer oraciones, pero ya con el tiempo lo veo un poco complicado. Vamos a ver. Would you mind? ¿Te molestaría taking the trash out? Sacar la basura. Would you mind taking the trash out? O podría decir, would you mind picking Susana tomorrow? ¿Te molestaría mañana pasar a traer a Susana? Would you mind parking the car for me? ¿Te importaría si parqueas el carro por mí? That's an example that we are going to a valet parking. Es un ejemplo que vamos a un parqueo de valet donde se lo llevan a parquear. Would you mind? ¿Te molestaría o te importaría not cutting the sides, no cortar los lados? Miren la infinidad de cosas que nosotros podríamos utilizar con el would you mind. O sea, cuando por ejemplo hacemos peticiones con personas que nosotros queremos mucho y por lo tanto son como muy formales, seguimos una jerarquía o queremos que sea de una manera bastante respetuosa. Ahora vamos con la última porque yo sé que ya con este calor que Jonathan quiere ir a dormir con aire. Vamos a ver ya el último. Si no estoy mal, este es... exactamente. Vamos a ver de I was wondering if you could. Me estaba preguntando si podrías, o me pregunto si podrías. Veamos qué nos quiere decir. Jonathan, please help me reading in Spanish, the introduction. Se utiliza en contextos muy formales o cuando se quiere pedir un favor muy importante. Se traduce como me pregunto si podrías. Exacto. O sea, ya esto podría ser un nivel como corporativo, ¿sabes? Que se está en el trabajo y quiere hablar bien formal. O lo mismo, de que usted quiere pedir algo que le interesa mucho a usted. Entonces, por eso lo mismo lo pide de esa manera, así como que como para que la persona no le vaya a decir que no. Entonces, podríamos decir, me pregunto, I was wondering if you could turn off the TV. Imagínense que le vamos a dar un contexto para que haga más sentido esta oración. I was wondering if you could please turn off the TV. Me preguntaría si podría apagar por favor la televisión. Imagínense que usted está
usted está con en pareja, por ejemplo, y no quiere problemas, no quiere discusión, entonces lo pide de la manera más educada. educada. Entonces Entonces ahí me está. Me pregunto pregunto si si podrías podrías apagar la apagar la televisión televisión y y veamos veamos cómo cómo está la está la oración que oración nos que dice nos aquí, dice para aquí, que ya para no que ya no nos agarremos el agarremos en tiempo. tiempo. Dani, Dani, ayúdame a ayúdame a leer en leer en inglés, por inglés, por favor. favor. I I was was wondering. wondering. Me Me estaba estaba preguntando, me preguntando, me pregunto. pregunto. I was wondering if you could work late today. Thank you. Gracias. Gracias. Y Y acá es acá es donde donde está está completo, ¿no? completo, Si ¿no? se Si se fijan, esta fijan, es la esta es la versión versión más más larga. larga. Me Me estaba estaba preguntando preguntando si si tú tú podrías, podrías, por eso utiliza el could, could, work work late late today. today. I I was was wondering if wondering you if you could could take the take the trash trash out. out. Me Me estaba estaba preguntando si preguntando si podría podría sacar la sacar la basura. basura. O O sea, sea, conviven conviven con con todos. todos. Realmente el Realmente el would you would you mind mind y y también también este. este. El El I I was was wondering wondering if if you you could. could. Y por Y por último último vamos a vamos a cerrar ya cerrar con ya con esto. esto. Y Y esto es esto es simplemente simplemente para que para que usted usted lo lo tenga en tenga en cuenta. cuenta. Mira, Mira, Jonah, que Jonah, que calculé calculé bien el bien el tiempo de la tiempo de la clase. clase. Eso era Eso era justo lo justo que lo que quería y quería por y por primera vez primera que vez me que me salva. salva. Todas las Todas las formas formas gramaticales gramaticales van van seguidas de seguidas de infinitivo, infinitivo, salvo salvo el el would would you you mind, mind, que que va va seguido seguido del del verbo verbo ing. ing. Y Y cuando cuando dice dice sin sin el el to, to, es es de el de el infinitivo, o infinitivo, o sea, sea, la la forma forma del del to, to, salvo salvo el el would you would you mind, que es mind, lo que es que lo que veíamos veíamos antes, antes, que que esa esa va va seguido de seguido un de un verbo verbo en en ing. ing. Bueno, Bueno, I I don't don't want to want to take take more of more your of your time, no me time, no me gustaría gustaría quitarle quitarle más de más su de su tiempo. tiempo. I'm I'm gonna be gonna be sending sending you, le you, voy le a voy a mandar a mandar a usted usted just just an an example, example, unos unos ejemplos, ejemplos, and I'm and I'm gonna be gonna be sending you sending you these these slides as slides as well as well you as you requested. requested. Le voy a Le voy a mandar mandar también también esas esas diapositivas diapositivas como como usted lo usted lo solicitó solicitó antes, antes, Jonah. Jonah. Así yo Así sé yo que sé que también a también a ustedes les ustedes les ayuda a ayuda a estudiarlo estudiarlo later later on. on. That That way you way you can can check check it, lo it, lo pueden pueden revisar, revisar, and in and the in the next next class we're class going we're to gonna be be creating creating sentences sentences with with what what we've we've learned, learned, con lo con que lo que nosotros nosotros hemos hemos aprendido. aprendido. Mi Mi nombre es nombre es Enrique Enrique Escobar. Escobar. It's been It's a been a honor and honor a and a pleasure. Ha pleasure, ha sido un sido un honor y un honor y un placer. placer, And see and you see you on on Thursday. Thursday. Y nos Y nos vemos el vemos el día día jueves. jueves. Have a Have a great great night night and see and you see you later. later. Tengan Tengan buenas buenas noches y noches nos y nos vemos vemos pronto. Bye pronto. Bye bye. bye.